Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual presentamos el taller de evaluación formativa del texto de matemática de 10º año de Educación General Básica Superior. Este taller se encuentra en la página 16 y 17, pero en esta ocasión vamos a desarrollar solamente la página 16. La 17 lo haremos en otro video. Bien, entonces vamos a pasar a nuestra pizarra digital para desarrollar el presente taller. Bien, tenemos el numeral 1. Utiliza las propiedades de los números reales, los productos notables y resuelve. Vamos al literal A. Tenemos x al cubo más 3 elevado al cuadrado. Este binomio al cuadrado, sí, es un producto notable que también se lo puede llamar cuadrado de la suma de dos cantidades. La regla para resolver este binomio es la siguiente. Tenemos x más y al cuadrado, que es igual al cuadrado del primer término, que en este caso es la x, más el doble producto de del primer término por el segundo término, y más el cuadrado del segundo término. La x viene a ser primer término y la y segundo término. Entonces, aplicando esta regla, resolvemos este binomio. Aquí sería el primer término y el 3 sería el segundo término. Entonces, aplicamos la regla cuadrado del primer término, que sería x al cubo elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término, que es x al cubo, 2 por x al cubo, y por 3, que es el segundo término, más el cuadrado del segundo término, que es el 3 elevado al cuadrado. Desarrollando tenemos x al cubo y esto elevado al cuadrado. Potencia de una potencia, me queda x a la sexta, porque 2 por 3 me da 6. Aquí tengo que multiplicar 2 por 3 me da 6 por x al cubo. Y acá 3 al cuadrado, que es 9. Y tengo aquí el resultado. El literal B es una diferencia de dos cantidades elevado al cuadrado. Aquí está la regla. Como pueden observar, son los mismos términos, pero acá en el B es una resta y en el A es una suma. O sea que va a quedar lo mismo que este resultado, pero acá nos va a quedar negativo en el segundo término. Desarróllenlo ustedes aplicando esta regla. Pasamos al literal C. Tenemos aquí a cubo menos b cuadrado, que multiplica a cubo más b cuadrado. Esto se llama producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. También es un producto notable. Tenemos acá la regla x más y por x menos y, suma por la diferencia de dos cantidades, o también diferencia por la suma de dos cantidades, que es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. En este caso el primer término es la x, el segundo término es y, acá igual x y es x primer término y es segundo término. Entonces, aplicando la regla, tenemos primer término, que sería a cubo al cuadrado, menos el segundo término elevado al cuadrado. A cubo al cuadrado me queda a sexta, menos b cuadrado al cuadrado, b cuarta. Y tengo desarrollado este literal C. Pasamos al D. Tengo el mismo caso. 1 menos 8xy por 1 más 8xy. Este producto se llama producto de la suma por la diferencia, o producto de la diferencia por la suma de dos cantidades. Pueden observar aquí que el 1 está aquí en el primer término, acá también está el 1, aquí está el menos, acá está el más, 8xy, 8xy. Coinciden los términos, en el un paréntesis está el más y en el otro está el menos, o primero va el más y luego el menos. Entonces, como dije, esto se llama producto de la diferencia por la suma de dos cantidades. Tengo aquí la regla, que es la misma que tenemos acá arriba. Entonces pongo
cuadrado del primer término, que es el 1 al cuadrado, menos el segundo término, que es 8xy elevado al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, menos 8 al cuadrado me da 64, x al cuadrado, y cuadrado, que me queda acá. Y tengo aquí el desarrollo. Pasamos al literal E. Aquí tengo el producto de la suma por la diferencia, asimismo, pero aquí me doy cuenta que los términos están en desorden, ya que acá tengo a elevado a x más 1 menos 2b elevado a la x menos 1, y acá el primer término está 2b elevado a la x menos 1 más a elevado a la x más 1. Aquí tengo que ordenar estos, esta a tengo que pasar al primer lugar, y este 2b pasarlo al segundo lugar. Entonces por acá ya tengo ordenado, pueden darse cuenta, el segundo paréntesis, a elevado a la x más 1 más 2b elevado a la x menos 1. Luego acá aplico la regla de producto de la suma por la diferencia, que es igual al cuadrado del primer término, que viene a ser este, y el segundo término, que viene a ser el 2b elevado a la x menos 1. Igual acá son los mismos términos. Entonces quedaría a elevado a la x más 1 al cuadrado menos 2b elevado a la x menos 1 al cuadrado. Esto elevado al cuadrado me quedaría a elevado a la 2x más 2, ya que este x más 1 multiplicamos por 2. Luego menos 2 al cuadrado es 4. B elevado a la x menos 1 al cuadrado me queda b 2x menos 2. Y tengo aquí el desarrollo del literal E. Pasamos al literal F. Aquí tengo un producto de x más y más z por x más y menos z. También lo podemos convertir a un producto notable, que se los conoce como casos especiales. Aquí lo agrupo x más y más z, y acá el segundo paréntesis quedaría x más y menos z. Pueden observar asimismo que tengo producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Aquí tengo la primera cantidad o el primer término, acá tengo el segundo término. Aquí también está el primer término y acá el segundo término. Acá están sumados y acá están restados. Aplicamos la regla asimismo. Cuadrado del primer término, que sería x más y elevado al cuadrado, menos el segundo término, también elevado al cuadrado. Resolvemos aquí x más y al cuadrado. Este es un binomio al cuadrado que se desarrolla cuadrado del primer término, x al cuadrado, más el doble producto de los dos términos, 2xy, y más el cuadrado del segundo término, que sería y cuadrado, menos z cuadrado. Y tenemos aquí el desarrollo del problema del literal F. Pasamos al G. Tenemos aquí a cuadrado menos b, todo esto elevado al cubo. Entonces este producto notable se llama diferencia de dos términos o de dos cantidades elevado al cubo, o el cubo de la diferencia de dos cantidades. La regla sería x menos y al cubo es igual al cubo del primer término menos el triplo de x al cuadrado por y, o el cuadrado del primer término por el segundo, más el triplo del primer término por el cuadrado del segundo término, y menos el cubo del segundo término. Aplicando esta regla a este producto notable quedaría cubo del primer término, a al cuadrado elevado al cubo, menos el triplo del primer término elevado al cuadrado por el segundo término, más el triplo del primer término por el cuadrado del segundo término, y menos el segundo término elevado al cubo. Desarrollando a cuadrado al cubo me queda a la sexta. Aquí me queda 3 por 2 me da 6 a cuarta b. Por acá tengo 2 al cuadrado, que me va a salir 4. Aquí es 4, 2 al cuadrado 4, y 4 por 3 es 12 a cuadrado b cuadrado, menos 2 al cubo, que es 8b cubo.
Y está aquí el desarrollo del literal G. Continuamos con el H. Aquí tengo otro producto notable que se llama producto de dos binomios de la forma x más a por x más b. Y la regla es el cuadrado del término común más la suma algebraica de los términos no comunes por el término común y más el producto de los términos no comunes. Entonces, como aquí pueden ver ustedes, el x cubo y el x cubo de acá son comunes y aquí el 6 y el 8 son los términos no comunes. Aplicamos la regla cuadrado del término común, en este caso x al cubo elevado al cuadrado, más dice la suma algebraica más 6 menos 8 por el término común, que es x al cubo, y más el producto de los términos no comunes del 6 y del 8, más 6 por menos 8. X al cubo elevado al cuadrado me queda x a la sexta. Aquí me quedaría 6 menos 8 menos 2, x elevado al cubo, menos 6 por 8, 48. Más por menos me da menos. Y tengo aquí el desarrollo del H. El literal I es un producto notable que se llama producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Ya hemos hecho por acá arriba. Pueden ustedes desarrollarlo. Luego tenemos el J, 5a elevado x a la más 1 menos 7 por 5a elevado a la x más 1 menos 4. Aquí tengo estos dos productos que aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva, multiplicando de esta manera, como está aquí, 5a elevado a la x más 1 por 5a elevado a la x más 1. Luego 5a elevado a la x más 1 por menos 4. Y luego el menos 7 por el primer término del segundo paréntesis y el menos 7 por el segundo término del segundo paréntesis. Vamos a desarrollar. 5 por 5 me da 25. Potencias de la misma base, escribo la base y sumo los exponentes. X más X, 2X, 1 más 1, 2. Me queda 25A elevado a la 2X más 2. Luego multiplico más por menos me da menos. 5 por 4, 20. A elevado a la X más 1. Luego menos 7 por 5 me da menos 35. A elevado a la X más 1. Y menos por menos me da más. 7 por 4, 28. Desarrollando esto, aquí bajaría. Aquí tengo dos términos comunes. Menos 20A elevado a la X más 1. Y menos 35a elevado a la x más 1 son términos comunes. Menos 20 y menos 35 me da 55 negativo. A elevado a x más 1 y más 28. Y finalizamos aquí desarrollando el literal J. Por acá tenemos el K. Aquí el K igualmente es un producto notable que se llama cuadrado de la suma de dos cantidades o binomio de la suma al cuadrado, como quieran llamarle ustedes. Aquí está la regla, cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo término y más el cuadrado del segundo término. Aquí tenemos ya desarrollado, todo esto es el primer término y acá también tenemos el segundo término. Entonces procedemos a desarrollar. Cuadrado del primer término, 2 tercios a sexta b cuarta c elevado a la menos 3, todo esto elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, que está aquí el primer término y el segundo término, y más el cuadrado del segundo término, 11b cuadrado elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, a sexta al cuadrado es a 12, b cuarta al cuadrado es b octava, c elevado a la menos 3 al cuadrado es c a la menos 6. Aquí 2 por 2 me da 4 y por 11, 44 tercios. A sexta por a séptima, b cuarta por b cuadrado, b sexta, c a la menos 3. Y 11 al cuadrado me queda 121, a al cuadrado
b cuadrado al cuadrado b cuarta. Y tengo aquí la solución del literal K. Por acá tenemos el L, 5x al cuadrado menos 3 elevado al cubo. Este también es un cubo de un binomio. Resta en este caso. Tenemos aquí la regla cubo del primer término menos el triplo del cuadrado del primer término por el segundo más el triplo del primer término por el cuadrado del segundo término menos el cubo del segundo término. Como pueden ver, aquí está desarrollado. La solución me queda 125x sexta menos 225. Aquí tenemos que ver 5 al cuadrado me da 25 y 3 por 3 es 9. 9 por 25, 225x a la cuarta. Por acá tengo 3 al cuadrado es 9 y 3 por 5, 15. 15 por 9, que me da igual a 135, x al cuadrado. Y 3 al cubo es 27. Y tenemos desarrollado el problema. El literal M les dejo para ustedes lo desarrollen. Pasamos. El N también está aquí. El cuadrado de un binomio que también ya hemos hecho algunos ejemplos. También queda para que ustedes también lo desarrollen. Por acá tengo asimismo cuadrado de un binomio, suma. Lo voy a desarrollar porque tiene exponentes literales. Entonces aquí sería cuadrado del primer término x elevado a la a más 1 al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término y más el cuadrado del segundo término. Recuerden que aquí tenemos el primer término, es todo esto, y el de acá es el segundo término. Entonces aquí nos quedaría x elevado a la a más 1 al cuadrado. Escribo la base y multiplico los exponentes. 2 por a, 2a y 2 por 1, 2. Aquí tengo 2x a la a más 1 por y elevado a la x menos 2. Aquí no puedo esto multiplicar porque son letras diferentes. Y aquí me queda más y elevado a la x menos 2 al cuadrado. Escribo la base, 2 por x, 2x y 2 por 2, 4. Negativo. Y está el resultado del literal O. Luego tenemos el P. Tenemos aquí un trinomio al cuadrado, que también es un producto notable. La regla está aquí. X más y más z elevado al cuadrado es igual al cuadrado de los tres términos más los dobles productos de las combinaciones que se pueden dar entre los términos. Entonces quedaría 2 o el doble del primero con el segundo, 2xy, más el doble del primero por el tercero, que sería 2xz, y más el doble del segundo con el tercero, 2yz. Aplicando esta regla aquí en este producto notable, tenemos que colocar aquí los cuadrados de los tres términos. X al cuadrado más y cuadrado más 2z elevado al cuadrado. Este está negativo, le pueden poner negativo. Luego tenemos las combinaciones de los términos, que sería el doble producto del primero con el segundo, 2xy. Luego tenemos 2x con menos 2z, está acá. Y finalmente el doble del segundo con el tercero, 2y por menos 2z. Desarrollando aquí me quedaría x al cuadrado más y cuadrado más 4z cuadrado más 2xy menos 4xz y más por menos me da menos 4yz. Y tengo el resultado de este trinomio al cuadrado. Luego tengo acá el literal Q. Este es un producto notable que se llama producto de la forma x más a por x más b. Está aquí cuadrado del término común más la suma algebraica de los términos no comunes por el término común y más el producto de los términos no comunes. Les dejo para que ustedes lo desarrollen.
Vamos al numeral 2. Tenemos aquí, lee cada enunciado, plantea la expresión algebraica y resuelve. El cuadrado de la suma entre A y B. Cuadrado de la suma entre A y B. Lo desarrollamos. Es un binomio suma elevado al cuadrado, cuadrado del primer término, más el doble producto del primer término por el segundo y más el segundo término elevado al cuadrado. Pasamos al literal B, cubo de la diferencia entre A y B, A menos B elevado al cubo. Y esto quedaría cubo del primer término menos el triplo del cuadrado del primer término por el segundo, más el triplo del primer término por el cuadrado del segundo término y menos el cubo del segundo término. Luego tengo por acá literal C, el cuadrado de la suma entre A y el cuadrado de B. Cuadrado, pongo entonces aquí paréntesis elevado al cuadrado de la suma, dice, entre A más el cuadrado de B, más B cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Les dejo para que ustedes desarrollen. Y tengo por acá el D, que me dice el cuadrado de la diferencia entre 2 y el cubo de X. Diferencia entre 2 y el cubo de X. 2 menos X al cubo y todo esto elevado al cuadrado, porque aquí dice cuadrado de la diferencia de 2 y el cubo de X. Desarrollando quedaría cuadrado del primer término menos el doble producto del primer término por el segundo término y más el cuadrado del segundo término. 2 al cuadrado es 4, menos 2 por 2 me da 4x al cubo, x sexta, más, y tengo aquí el desarrollo. Pasamos al numeral 3. Resuelve los siguientes problemas. A. ¿Cuál es el área del rectángulo de la figura? Tengo aquí la base que es igual a 2x más 4 y la altura que es igual a 2x menos 3. Para hallar el área de un rectángulo se calcula con la fórmula área es igual a base por altura. Entonces área es igual la base que es 2x más 4 y la altura que es 2x menos 3. Multiplicamos esto y nos quedaría de la siguiente manera. 2x por 2x, 4x al cuadrado. 2 por menos 3, menos 6x. Luego acá tengo 4 por 2x, 8x. Y 4 por menos 3, menos 12. 4x menos 6 más 8 son términos comunes. Signos contrarios se resta. Coloco el signo número mayor. 8 menos 6, 2. Que me queda 2x y menos 12. Y tenemos el desarrollo del literal A, del numeral 3. Bien, y con esto hemos terminado el desarrollo del taller que se encuentra en la página 16. Si les gustó el video, ayúdenme con un like, así como también no se olviden de suscribirse a mi canal para que estén atentos a mis nuevas publicaciones. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.